Hola, hoy vamos a estar leyendo el capítulo 24 de Lucas. No lo puedo creer, llegamos al final de este reto y de este libro de la Biblia. Quiero que te des un aplausito porque si llegaste hasta aquí, quiere decir que te mantuviste constante e hiciste cada uno de estos 24 capítulos para poder conocer más a Jesús. Así que felicitaciones porque estás terminando el año de una forma muy top y estás lista para comenzar este nuevo año. Y si no estás escuchando el podcast como en un cierre de año, pues te digo que estás lista para comenzar una nueva etapa en tu área espiritual. Señor, te damos gracias por este momento, te damos gracias por este espacio, te damos gracias por estos 24 días, por estos 24 capítulos, por el Evangelio, Señor, por la Biblia, por todo lo que nos das para poder conocerte más, para poder entenderte más y para poder acercarnos cada día a vivir una vida como la que tú quieres que vivamos, Señor. Una vida que te agrada, que te honre, que te haga sonreír cuando voltees a mirarnos aquí en la tierra, Señor. Te doy gracias por todo esto y te pido que nos fortalezcas para esta nueva temporada, que nos fortalezcas para esta nueva etapa, Señor, y que esta constancia que hemos mantenido durante estos 24 días, Señor, se pueda multiplicar a la enésima potencia en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Obviamente que lo sigamos manteniendo en el área espiritual, pero que también se pueda derramar en todas las otras áreas de nuestra vida, porque sabemos que la disciplina siempre, siempre, siempre supera el talento, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Comenzamos. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacob y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Amo la personalidad de Pedro. La amo. Sé que por eso le entregaron las llaves del cielo. Se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron, cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche.
así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Mire, de esta parte que me parece todo wow, lo primero que me parece wow es que Jesús decidió que las primeras que se enteraran de que Él había resucitado eran las mujeres. ¿Sí? O sea, las mujeres definitivamente tienen un papel demasiado importante en todo el Evangelio, en toda la palabra de Dios, y nosotros nos tenemos que creer eso y apoderar de eso. ¿Por qué? Porque aunque nosotras dentro de, digamos, la estructura, siempre para obtener bendición tenemos que estar sujetas a nuestros esposos, es demasiado lindo ver cómo Jesús nos regala, y Dios nos regala momentos demasiado especiales a nosotras. O sea, nos regala milagros, nos regala cosas que solamente se lo entrega como a las mujeres, así como el hecho de que solo nosotras podemos tener hijos. Pues nada más eso, ya es top. Pero miren qué lindo como somos nosotras las que tenemos la oportunidad de enterarnos de esta noticia primero y de tener un corazón no como el de los discípulos, sino un corazón, digamos, noble y un corazón dispuesto a creer lo que había pasado e ir a contarlo felices como niños, que al final es lo que la Biblia siempre nos dice, que el reino de los cielos es de quienes son como niños. Y ellas, imagínense esa emoción, salieron corriendo y llegaron allá y le contaron a todos que vimos los ángeles, que Jesús nos... O sea, imagínense, yo no creo que eso lo hayan contado despacio, solo contaron a gritos, emocionadas, llorando, no sabían ni qué hacer. Y que luego los otros le dijeran como que, no creo. Y en otros evangelios se van a dar cuenta que aquí dice que salió Pedro, pero en verdad salieron Pedro y Juan. Los dos salieron corriendo a la tumba. Y cuando llegaron a la puerta de la tumba, Juan como que se quedó en la puerta, como que, él corrió para ver, pero luego le dio miedo ver con qué se iba a encontrar. Y Pedro sí entró directo. Entonces, fíjense que tanto Pedro como Juan son dos discípulos demasiado importantes. Todos son importantes, pero ellos dos son muy importantes. ¿Por qué? Porque Pedro es aquel al que el Señor le dice como tú vas a ser pescador de hombres, la roca, o sea, le da demasiadas como palabras súper chéveres y calificativas durante todo el tema del Evangelio. Y él tiene una personalidad bastante definida. O sea, Pedro es el que camina sobre el agua, Pedro es el que dice, yo moriría por ti, y luego le dice, y luego al final lo niega, pero se arrepiente. O sea, fíjense que él representa muy bien al ser humano, ¿no? Como apasionado, pero que al mismo tiempo mete la pata por ser tan apasionado. Entonces, me encanta que ellos dos como que hayan sido los que hayan corrido, porque al final Juan es un discípulo que él se autollamaba el discípulo amado de Jesús, pero es un discípulo tan importante en todo el camino del Evangelio porque él es el que escribe Apocalipsis. O sea, él es el que, al que Dios le muestra cómo será el final de los tiempos. Él es el único humano que ha visto eso. Y es demasiado especial. Entonces, apropiémonos de lo bello que el hecho de que las mujeres tengamos ese privilegio y también entendamos y investiguemos un poquito más sobre Pedro y sobre Juan para ver qué los hacía diferentes de estos otros dos discípulos que caminaron con Jesús y que Jesús les tuvo que decir que eran unos torpes. Porque a pesar de que saben las escrituras, a pesar de que saben lo que va a pasar, pasa frente a sus ojos y no se dan cuenta. ¿Sí? Entonces nosotros nunca tenemos que ser tardas de corazón para creerle a Dios. Si Él dice que va a hacer una cosa, Él lo va a cumplir. Aunque a ti te parezca que pasó mucho tiempo, poquito tiempo, si Él dice que lo va a hacer y punto. ¿Sí? Eso es demasiado importante. Ok, los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu,
¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó Jesús. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Tú y yo siempre debemos pedir entendimiento de la palabra. Cuando vamos a leer la Biblia, sobre todo si tú estás en esa etapa todavía que dices, ay, no es que yo leo la Biblia y no entiendo nada. O sea, tú te sientas y le dices, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Porque cuando yo la leo sin que tú me des el entendimiento, pierdo mi tiempo. Pero quiero sentarme a leer y entender lo que leo. Y fíjense que aquí en la Biblia está diciéndonos que Él les abrió el entendimiento. O sea, que no es algo que tenemos que batallar nosotras solas, es algo que se lo pedimos a Él, que nos abra el entendimiento y entonces ahí entendemos. ¿Ok? Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Cuando dice, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, es que se acuerdan que en algún momento, no me acuerdo si lo leímos ahorita, pero él decía, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo. Y Jesús, digamos que en ese momento solo podía estar presente donde estaba en carne y hueso, ¿no? Ahí con los discípulos, etc. Pero el Espíritu Santo está presente en cada uno de nosotros, todos al mismo tiempo, todo el tiempo. Eso ya es una súper ventaja. Él decía, les conviene que yo me vaya, ¿ok? Porque cuando yo me vaya, viene el ayudador, el consolador. Ese es el Espíritu Santo, el que tenemos tú y yo hasta que Jesús vuelva a venir. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Una alabanza eterna. Fíjense que Él les dice, yo les voy a mandar lo que mi Padre prometió, y está hablando del Espíritu Santo, pero les dice a ellos, ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Él les está dando la indicación de que se queden en el templo adorando, etcétera, y lo que va a pasar después es el día Pentecostés, ¿ok? Que es cuando baja el Espíritu Santo, hablan en lenguas, que dice que se veían, que parecía que estaban borrachos, etcétera, pero es cuando son llenos del Espíritu Santo. Y de ahí se van a, o sea, se convierten en un montón de personas, o sea, pasa todo este evento porque el Espíritu Santo desciende, son llenos del poder de lo alto. Que tu vida y la mía en esta nueva temporada sea una alabanza eterna, para siempre, siempre, siempre estar llenas del poder del Espíritu Santo. Establecer una relación profunda con el Espíritu Santo es de los regalos más bellos que ustedes van a poder darse a sí mismas en la tierra y que le van a tener que pedir bastante a Dios, porque uno tiene que anhelarlo de verdad de corazón. Jesús nos entregó el regalo del Padre, pero nosotros tenemos que estar moviéndonos constantemente, caminando detrás de la espalda de Jesús para poder estar llenos de ese Espíritu Santo. Recuerden que todos estamos llenos de algo. Tú decides de qué estás lleno, si de lo bueno o de lo malo. No existen espacios vacíos. Gracias por haber estado aquí, gracias por haber hecho este reto, gracias por haberte dado la oportunidad. Te bendigo mucho, mucho y le pido a Dios que este solamente sea el comienzo de tu relación profunda con Jesús. Gracias por haber estado en 24 días conociendo a Jesús.